Buenos días, bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy por fin, porque hacía mucho tiempo que no estaba entre nosotros físicamente, sí en blog. Don Antonio Piñero, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal, Jesús? Bien hallado. Yo me encuentro aquí como en casa, sabes que Es tu estoy casa. encantado. Es tu casa y lo sabes bien desde hace muchísimo tiempo. Pues yo creo que desde prácticamente 2000... fundador de Religión No sé Digital. si tanto, pero 2007. Sí, muchos O sea, que años. llevamos 7 años. 7 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Y los libros. Y 5.000 páginas en el blog como mínimo. Es decir, que los días que no escribimos, en honor a la verdad, en los días que no escribimos, porque tengo dos colegas, Fernando Bermejo y Gonzalo del Cerro, que me ayudan en esa onerosa tarea de decir, vamos a decir cosas serias todos los días. No vamos a escribir cualquier cosa. Absolutamente seria, temas de investigación para el pueblo, etcétera. Los días que no escribimos, recibimos pues pinchazos que son distintos del que se lo lee entero y tal, pero pinchazos entre 1.500 y 1.600. Qué barbaridad. Los días que no escribimos. Y si escribimos un tema bueno, pues ya subimos para arriba. Pues vamos a hablar de dos temas buenos. De uno, que es Jesús, en varios aspectos de su vida. Si te parece, empezamos con el de la izquierda, que no es mi biografía, no es Jesús y las mujeres, no se refiere a mí. No, se refiere a Jesús bastante y las mujeres, pero podría hacerse. Sería menos voluminoso, me temo. Jesús, iba a decir Jesús bastante. Jesús y las mujeres, editado por Trota. Sí. Tocas un tema Pues delicado. Sí. Brevemente, esto no es una primera edición, es una reedición. Trota estuvo con el libro pensándolo, pues durante un cierto tiempo, porque tenía miedo, me dijo, a una cierta reacción de ciertas feministas también, más bien confesionales. Yo le dije que no, que era un libro para el pueblo totalmente, pero un libro científico y absolutamente como yo lo hago, que pretendo ser imparcial, analizar textos, sacar mis propias conclusiones, naturalmente, pero muy fríamente, y sacar otras conclusiones de otros capítulos y montar un argumento para la conclusión general. Entonces, al cabo de 6 o 7 meses se decidió a publicarlo. Me parece muy bien, me ha hecho un gran favor, y ahora lo que evitaré, espero que no me caiga ese manto espeso del silencio, porque en la primera edición, que se vendió bastante, que fue de Aguilar, yo calculo que unos 4.500, se vendió bastante. Hoy sería un bestseller. Sí, pero hubo un manto de silencio. ¿Y quieres creer que en las bibliografías oficiales sobre Jesús y las mujeres el libro no aparecía? Y lo tenían, al menos en algunas que hacían esas biografías, lo tenían en versión electrónica. Lo que yo no termino de entender es ese silencio cuando el tema en sí, aparte de poder resultar más o menos polémico si no se aborda con seriedad, rigor, ¿no? es un tema muy actual. Porque a mí me parece que el tema es súper interesante. Pero, ¿cuál es la relación de Jesús y la mujer? Bueno, pues ese es un tema que, para que la gente vea, no podemos dilucidar de una manera histórica claramente, porque dividiendo la vida de Jesús, la vida entre comillas, entre sus eventos, la infancia y la juventud, no tenemos nada histórico, como luego hablaremos del otro libro, si quieres, y luego hasta la cruz, vida pública hasta la cruz, es decir, un periodo histórico, y desde la cruz empieza resurrección, apariciones, ascensión y otras más apariciones que entran ya dentro de la teología. Ya me dirás tú que le queda al historiador el espacio solo de la vida pública. Y estrictamente sobre la relación de Jesús y las mujeres tenemos, por una parte, los evangelios sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas. ¿Y qué nos ofrecen esos 3 evangelios? Pues 2 líneas y media en Lucas. 8:2, capítulo 8, 2, 3, en lo que dice varias mujeres desde Galilea, y nombra 3, una tal Salomé, que no tenemos ni idea, bueno, sí aparece en el Evangelio de los egipcios, en el Evangelio de Tomás y tal, pero no tenemos ni idea de su biografía, una tal Juana, que era la mujer de un ecónomo de Herodes Antipas, y María Magdalena, de la que Jesús había echado 7 demonios. Y luego, punto, y luego dice, estas mujeres le seguían desde Galilea y les seguían y les servían con sus bienes. Y punto. Ahora monta toda una biografía de Jesús con María Magdalena, con todo lo que se ha dicho, digamos, desde el Jesús histórico. Yo soy un historiador, yo no soy un teólogo. Sin embargo, si se habla de otras relaciones con las mujeres, estoy recordando la samaritana, claro, la propia, que algunos dicen que es María Magdalena, aquella que le lava los pies. Que también es posible que lo sea. Marta y María. Marta y María. Pero el problema para el historiador es
que empezamos por la primera. Sí. La pecadora innominada, que tiene una escena bellísima en el capítulo 7 de Lucas, y que ciertamente es posible que pudiera ser María Magdalena. Y de hecho yo lo defiendo de una manera así, una biografía que saldrá de María Magdalena pues para el público en los kioscos, publicado por National Geographic, RBA y todo eso y tal, el año que viene. Eso lo defiendo yo como posibilidad. Ahora bien, si te fijas en Marta y María, que también sale en Lucas, sin duda alguna, pero sobre todo intensamente la amistad sale en el Evangelio de Juan. Sí. Con Lázaro tienes una resurrección y tienes lo de la samaritana, y resulta que el capítulo 4, la samaritana, el capítulo 12 del Evangelio de Juan, Marta y María y Lázaro, están interpretados por la inmensa mayoría de los intérpretes, católicos incluidos, como escenas ideales. Sí. Es decir, escenas que reflejan más, digamos, el sentimiento o el talante profundo de Jesús que hechos acontecidos. Y no la realidad histórica. Y, bueno, es una historia teológica. Dice, Jesús era así en profundidad. Pero no la realidad física. Física que no sucedió de los... exactamente así. Vaya. Exacto. Y entonces dice el historiador, bueno, ¿y qué hago yo con esto? Y entonces te atienes a analizar el verbo seguir y el verbo servir en Lucas, y de ahí sacas una pequeña biografía hasta la cruz. Y luego te encuentras en la cruz y te encuentras con el mismo problema. La escena que pinta Juan de la cruz, al pie de la cruz, con un Jesús más elevado, rodeado de quizás 2 de sus seguidores, sediciosos condenados por el imperio, y tú te crees que los romanos, que mataban estupendamente, que escarmentaban estupendamente, iban a permitir que su madre, María Magdalena, estuvieran allí en diálogo al pie de la cruz. Vamos, eso es una escena ideal también. Luego también tenemos que apartarla de la historia. Es decir, nos encontramos con 1000 problemas. Ahora bien, hacemos ahí en ese libro, en el que yo dejo después de mis argumentos, y que quiero insistir en una cosa, es un libro estrictamente científico, pero al estilo mío, es al decir, estilo Piñero. Sencillo. Lenguaje sencillo, frases cortas, 1, 2, 3 y 4, un análisis técnico, pero clarísimo, como yo le digo a la gente, oiga, ¿usted me entiende a mí cuando hablo? Y dice, sí. Bueno, pues lo mismo el libro. Pues lo mismo cuando me lea. Pues lo mismo cuando me lea. Y entonces discuto todos los textos ya desde la resurrección, o si quieres, desde la cruz, hasta, pongamos, el siglo IV, que tenemos evangelios sobre las relaciones de Jesús y María Magdalena, los famosos evangelios. El evangelio de la propia María, sí. Sí, bueno, que no sé quién lo escribió, ni nadie no lo sé, sabe. pero a mí me sirvió mucho tu traducción para la novela aquella de Resucite de entre los muertos. Efectivamente, porque es que ahí tenemos o el Evangelio de Felipe, y los 2 textos que han salido en tu novela, que han salido en el Código Da Vinci. Bueno, pues yo lo analizo tremendamente, analizo también Jesús y el divorcio, Jesús el matrimonio, que eso es muy, muy importante, la posición de Jesús. Y además muy actual en la situación de Iglesia hoy, que estamos a punto de entrar en un sínodo en el que al menos se van a debatir determinadas situaciones de la familia, como la de los divorciados vueltos a casar, bueno, pues repudios y demás. Ahí está. O sea que esto es un libro absolutamente actual, del siglo I, pero es el soporte de la vida espiritual, de la espiritualidad en general, de miles, o sea, por lo menos 2.000 millones de personas. ¿Qué importancia, Antonio, tiene la mujer, ya sea histórica, ya me lo has comentado, pero incluso en lo ideal, en lo que es el ideal del Evangelio? ¿Qué importancia tiene la mujer? Está a pie de igualdad, sin duda alguna. A pie de igualdad, pero parcialmente, en el sentido de que está a pie de igualdad, diríamos técnicamente, desde el punto de vista cristológico. Cristológico quiere decir la ciencia del Cristo, la ciencia que trata de Jesús como Mesías. Desde el punto de vista de la relación con Dios, de la relación con el Cristo, con el Mesías, de la relación con la Iglesia, no de los usos y las costumbres. Igual. Ahora bien, en la sociedad no. Claro. En la sociedad no cambia ni un pelo. Jesús no cambia nada. Y la prueba es a que no eso se debe más a una a que él se encarna en un contexto histórico. Es que Jesús vive en el Israel del siglo I y resulta que está inmerso en ese ambiente. Jesús no tiene ningún interés en modificar, como tampoco Pablo, unas relaciones sociales que vive en ellas, son machistas, patriarcalistas, todo lo que queramos decir. La mujer ocupa un puesto absolutamente secundario en la sociedad, o menos que secundario, pero si el fin del mundo va a ocurrir en esta generación dentro de unos días, ¿para qué me voy a yo
a poner a cambiar estas relaciones perecederas si Dios mismo las cambiará? En el reino de Dios, primera fase aquí en la tierra de Israel, que será una jauja feliz donde todos cumplirán. Pero el mensaje sí que se ¿No? aproxima hacia una igualdad, Hacia una igualdad de los hijos de Dios, que Claro. son los que son salvos. Desde el momento en que dices que la igualdad teológica esencial y todo eso es la misma, con el tiempo la igualdad social vendrá. Y también es lo que yo defiendo. Fijémonos en todas las religiones del mundo. Sí. Y luego pensemos en el cristianismo. Aunque seamos solo cristianos culturales, esa igualdad sustancial de todos los hombres ha dado que con el tiempo y descristianizado se llegue al Renacimiento, se llegue a la Revolución Francesa, se llegue a la Ilustración y se llegue a los derechos de los hombres, de los seres humanos. Entiendo que el Evangelio de Jesús tiene Luego cabida el en Evangelio una sociedad mucho más igualitaria que en- la del siglo I, incluso en la que nos encontramos hoy. En potencia, pero no en realidad en el siglo I. En potencia es lo que digo. Lo que quiero decir es que el cristianismo está debajo de todos estos movimientos igualitarios y feministas y todo, en potencia, y que se hace realidad para muchos. La Iglesia dirá que desgraciadamente cuando el cristianismo pierde el sentido de religión y se transforma en un humanismo. Pero ese humanismo, dime, no se ve en religiones que no sean cristianas. Ya me dirás tú, por ejemplo, si el budismo per se ha llegado a la Ilustración y todo Cierto, eso, cierto. o Incluso el propio Islam todavía no ha llegado a ese renacimiento. O el shintoísmo, o movimiento Tse, o cualquier, o la filosofía que subyace a Lao Tse. Es imposible que llegue. Sin embargo, tenemos movimientos profeministas en esas religiones, están inspirados en la cultura occidental y a su vez, como digo, la cultura occidental tiene como sustento fundamental la cultura cristiana, aunque naturalmente, como digo, dirán, hombre, descristianizada, descreída y tal, agnóstica, sí, pero la cultura cristiana está ahí y ha hecho muchísimo. Y probablemente no tendríamos la sociedad hoy no la tendríamos. Se puede acusar al cristianismo que si la Inquisición, que 100.000 millones de muertos, tal, por Dios, la espada, la cruz y todo eso, en fin, todos esos. Pero se ha conformado una sociedad, un estilo de vida, una civilización. Pero ha tenido también esas cosas buenas, que se ha conformado una civilización que ahora irradia a todo el resto del mundo, quiérase o no. Y si no, véase. Del mismo modo que el modo de vida occidental influye en China, India, Japón, Irak, todo eso, del mismo modo la concepción de base cultural cristiana que implica esa igualdad sustancial influye. Esa es la tesis. Y luego el libro trata todo lo de María Magdalena a propósito del Código da Vinci de una manera muy profunda. Bueno, pues ahora hablamos del otro. Antes del otro, hay una mujer de la que todavía no hemos hablado, que sí aparece mucho en los evangelios, o al menos en la idea que yo tengo de haber leer la Biblia, que es María, que es la madre. Lo trato ahí que no también. Solo es lo he visto, no solo como madre, sino también en la infancia y en la familia, en la familia de Jesús. ¿Cuál es el papel de María? Dos como capítulos. Mujer, como madre, son indisolubles ambas. Pues nos encontramos desde el punto de vista histórico con el problema de que prácticamente, como lo diremos a propósito del libro, en el momento en que estamos tratando de los primeros momentos de Jesús de Nazaret y su madre y su familia, nos encontramos con unos textos, y ahora unimos los dos libros porque es lo nuevo de esta vida de Jesús. La vida de Jesús con Libros del Olivo publicas, que Libros del nueva. Olivo, sí, nueva. Y que yo creo que está pegando bastante, por lo menos a mí me han dicho, este libro ha salido hace 2 semanas y va muy bien. Muy bien. Bueno, pues entonces, vamos a unir, porque lo nuevo que tiene la vida de Jesús a la luz de los evangelios apócrifos, voy a responder directamente a tu pregunta, no me voy a escapar. Sé que no te olvidas. No, pero es porque están íntimamente conexas. Es la base de la segunda parte, es el otro Jesús, esa especie de novelita en la que se cuenta la vida de Jesús solamente según la visión de los apócrifos. Pero la primera parte, que es nueva, que son 117 páginas, es un análisis de los evangelios de la infancia, es decir, que toca el problema de Jesús y su madre y su los apócrifos de la infancia. Sí. Porque en realidad en los sinópticos no. Claro, bueno, hay muy poquito. Mateo 1 y 2, Lucas 1 y 2. Pero, fíjense, desde el momento en que una misma editorial católica aquí en España permite o ella misma favorece la publicación en su editorial de Crossan y Borg, Dominique Crossan, ¿no? Dominicos, creo. Sí. Y Borg,
L.M. Borg o algo así, no me acuerdo del nombre, un estudio sobre los evangelios de la infancia, repito, Mateo 1 y 2, Lucas 1 y 2, que los denomina como parábolas, es decir, que no le da valor histórico ninguno. Y eso viene con el refrendo de una editorial católica. Ya me dirán tú, si yo no tengo ya la posibilidad de decir como historiador que en Mateo 1 y 2... La tendrías en todo caso. Lucas 1 y 2 estamos ante unas leyendas que forman historia sagrada, historia teológica, en la que se proyectan leyendas de la comunidad hacia la vida de Jesús. De todas maneras, si son esas leyendas, las otras historias que se cuentan en los apócrifos de Jesús. Bueno, esas son súper leyendas. Matando a aquel niño porque se enfada con él y luego resucitándolo de la zarza ardiente. Bueno, esos son, vamos a discernir entre leyendas e historia teológica de alguna manera seria y entre leyendas, super leyendas y extraordinariamente leyendas que son, hay quien se lo trague, que están compuestas. Pero hubiera sido muy divertido, no digo que fuera verdad, pero sí que mostrar esa rebeldía del niño Jesús. Que se muestra, no, en este libro, en la segunda parte, que es la vida de Jesús según los evangelios apócrifos, la visión de los apócrifos desde el siglo II hasta el V o VI, ahí se muestra a ese Jesús no solo rebelde, sino furioso, un poco bellaco, pedante. Un poquito cabroncete. Sí, pedante. Bueno, no digas eso, que yo no me atrevo a decir eso, pero que machaca a sus condiscípulos y a sus maestros, ¿no? Digamos. Sí. O sea, un Jesús que es poco ejemplo, un carácter tremendo, carácter tremendo y furioso y tal. Eso se presenta ahí. Yo creo que es el mayor servicio, quizás todavía no reconocido, que yo he hecho a la Iglesia como historiador. Cuando yo me he encontrado, y ahora sí que estamos hablando de la vida de Jesús. Bueno, ya te he respondido a la pregunta. Jesús y María, perdón, voy a hacer un paréntesis porque quiero volver a la pregunta. Jesús y María en los evangelios de la infancia, Mateo 1 y 2, Lucas 1 y 2, pues realmente no podemos decir mucho porque son historia teológica. Pero sí, que lo analizo en Jesús y las mujeres, es que en Marcos 3:20, y ahí ya estamos en los sinópticos, estamos tocando la vida de Jesús, nos presenta a María, se sobreentiende, con toda su familia, saliendo a la busca de Jesús, que está proclamando... En el templo. No. Mateo 3:20 es cuando Jesús está predicando fuera en una casa rodeado de mucha gente y le dice uno, oye Jesús, que ahí está tu madre y tus hermanos. Y Jesús no los recibe. Pero inmediatamente antes de decir que Jesús no los recibe, que ya es una muestra de distancia con su familia, Marcos 3:20 dice, porque su familia, se sobreentiende que su madre también, pensaba que Jesús estaba fuera de sí. Es decir, que estaba loco. Pensaba que su niño, su hijo, su hermano, que había dejado el oficio, la familia, lo que sea, como lo entendamos, y todo el entorno, y se lanza a predicar el reino de Dios, la primera reacción de María, ignorando totalmente al ángel Gabriel, la concepción virginal, y todo eso, dice, este niño mío está loco. Eso es como lo pinta el Evangelio de Marcos, y yo me enfrento a esto, pero también pienso que a lo mejor Marcos es un tanto exagerado, porque Marcos, que es muy paulino, y como hay un enfrentamiento entre las iglesias paulinas y las iglesias judeocristianas, es posible que cargue las tintas contra los judeos cristianos para decir, bueno, nosotros los del grupo paulino somos otra cosa. Bien, curioso. Pues esa es, digamos, la respuesta, ¿no? Y yo lo trato en ¿Qué Jesús es para ti? Esta pregunta ya recuerdo haberte la hecho en alguna otra ocasión, pero ¿qué Jesús es para ti el más real? No te voy a preguntar si existió o si no existió. No, por supuesto que no. Pero eso sería una fuera de toda duda. Pero ¿qué Jesús es el real? Si tuvieras que darle 4 o 5 pinceladas. Sí, lo daría con pinceladas. Bueno, pues Jesús es un israelita pleno. Un hombre que nace en una familia muy religiosa, como se ve por los nombres de los padres y sobre todo de sus hermanos y de él mismo. Un Jesús que siente la llamada de Juan Bautista y que se convierte al círculo, digamos, expectante del fin del mundo que proclama el Bautista, que es apocalíptico y que es escatológico, que quiere decir el fin del mundo se acerca enseguida, y lo apocalíptico me revela cómo va a ser ese fin del mundo. O sea que es un Jesús escatológico apocalíptico. Es un maestro. Un maestro de la ley autodidacta. Es un profeta. Si algo se definiría es como profeta. Y es probablemente, como está en Galilea, un fariseo sui generis. Si algo se parece es a los fariseos. Y es, ante todo, un carismático, exorcista y sanador
que solo al final de su vida, y probablemente impulsados por los más fanáticos de sus discípulos, se proclamó Mesías de Israel, pero solo empujado. Yo tuve esa discusión. No militar, porque era pobre. Celote. Bueno, sí, celote en el sentido de que había que dar todo porque se cumpliera la ley de Dios. Ahora bien, Jesús, que era pobre, no podía sustentar un ejército, pero nunca encontramos en Jesús un repudio estricto de la violencia. No hay porque el amar a los enemigos es otra cosa, pero un repudio, no, y hay muchos sonidos. Yo diría que en los sinópticos hay por lo menos 20 o 25 apuntamientos a sonidos de sable. Es decir, Jesús está convencido de que hay que echar a los romanos, que hay que echar a los griegos, si no se convierte, y que el reino de Dios ha de ser de puros israelitas. Eso es nacionalismo puro y duro, si quieres. Y está convencido, en mi opinión, que si los hombres se portan bien, no es necesario que monten un ejército para luchar contra los romanos, vendrán 12 legiones de ángeles y Dios instaurará su reino. Por lo tanto, resumiendo, profeta apocalíptico escatológico que cree en el fin del mundo tal como está, carismático, exorcista, sanador, rabino, maestro de la ley, hombre muy fuerte, pero que trata también muy bien a los enfermos, a los débiles y a las mujeres, y al final de su vida probablemente Mesías. Sin ese final de su vida, según comentas tú, hubiera sido imposible que su mensaje hubiera calado, claro, hubiera construido una civilización, porque se hubiera quedado única y exclusivamente en el mundo judío. En el mundo judío, y sobre todo es importante que la gente tenga en cuenta que la muerte de Jesús es absolutamente necesaria para que eclosione luego el cristianismo. Naturalmente no acaba ahí, la muerte y la resurrección. Y sin los dos eventos firmes no se explica lo que viene después. Por eso yo digo, cuando me preguntan una y otra vez, bueno, ¿y si Jesús no murió en la cruz y todo esto, si se fue a Cachemira y todas esas cosas y tal? Yo digo, mire, por favor, en la historia antigua es verdad que ignoramos muchas cosas, pero hay hipótesis que son plausibles y razonables, y hay otras hipótesis que son implausibles y no racionales. Yo les digo, los romanos sabían matar muy bien, jamás fallaban. Y resulta que a Jesús le condenaron por sedicioso, es decir, por un ataque a la ley, a la majestad del emperador dañada. El lese majestatis quiere decir que su manera de comportarse daña a la majestad del emperador, que en este caso es Tiberio, y daña al imperio romano. Eso está condenado con la peor de las muertes, y probablemente las dos personas que están con él son de alguna manera discípulos suyos, por eso lo ponen a su lado, no lo crucifican solo, su cruz es más elevada, está acompañada de dos. Es muy importante esto, no crucifican a Jesús solo, y lo crucifican en el centro de dos bandidos, es decir, de dos sediciosos. Esto es tremendamente importante para definir cuál es el final. Pero también para cumplir la promesa del Antiguo Testamento. Claro, bueno, que es lo que verán luego los cristianos. Jesús es el justo sufriente que muere en pro del pueblo, para expiar al pueblo. Que luego los cristianos dicen el pueblo sí, pero cumpliéndose la promesa de Abraham, a saber, no te haré padre de un pueblo. La promesa a Abraham en Génesis 12 y 17 dice, te haré padre de numerosos pueblos. ¿Cierto? Por lo tanto, para que se cumpla la promesa de Abraham, la expansión del acto de expiación de Jesús, de su muerte, ha de ser contemplada a partir de Pablo en adelante como un acto que es un designio divino, la economía divina desde el principio. Ahí se cumple la redención y se abre necesariamente a numerosos pueblos. ¿Por qué? Mucha gente no cae en la cuenta, porque si no, no se cumple la tercera parte de la promesa de Dios a Abraham. Te haré un pueblo elegido, pueblo electo, tierra, segunda parte, y te haré padre de numerosos pueblos. Los judíos lo entienden de una manera y los cristianos de otra. Tenemos que terminar, Antonio, pero una última pregunta. Cortita, si puede ser. De la vida de Jesús a la luz de los evangelios apócrifos, porque es un libro que te viene esa primera parte muy interesante. Sobre esa vida de Jesús. Un cristiano de a pie, normalito, como yo, como cualquiera que no tenga demasiados estudios, que tenga una vida de fe, pues eso, normalita, como se estila ahora. ¿Se puede sentir escandalizado leyendo este libro? No, ¿por qué?
Porque por lo que cuentas dejas... No, pero ya he dicho, la primera parte, que es un análisis crítico de Mateo 1.2 y Lucas 1.2. Sí, pero me refiero a un Jesús ultrajudío, nacionalista, que puede llegar a justificar algún tipo de violencia y que solo al final se reconoce como Mesías. No es exactamente la historia que nos han contado. No, no es la historia pero es una historia, digamos, historia con mayúscula, que forma parte de esa estructura de la vida de Jesús en la cual existe ahora, y por eso lo afirmo, un consenso entre los investigadores, que no son solo los llamados independientes, son incluso los confesionales. Es decir, esa estructura de la vida de Jesús está así, en esos esquemas que hemos dicho antes cuando estábamos dando pinceladas, y yo creo que para una fe consciente no se puede uno escandalizar, no da igual, repito, no da igual la imagen que nos formemos del Jesús de la historia. Pero al mismo tiempo diremos, la fe cristiana no es solo el Jesús de la historia, sino la reinterpretación del Jesús profundo que subyace al Jesús de la historia, porque el cristiano está inmerso en una vida del espíritu que le hace ver más profundo. Por lo tanto, está, aparte del Jesús de la historia, el Cristo que los cristianos mezclan con el Jesús de la historia y los historiadores separamos. La vida de Jesús con Libros del Olivo, Jesús y las mujeres, reedición con Trota. Antonio Piñero, es un placer. Ahora que está más por Madrid tenemos que intentar vernos más y hablar más de bueno, pero te doy un adelanto. Tenemos que hablar más. El día 14, hoy que es 2, dentro de 12 días sale en Planeta una novela mía. Esas son palabras mayores y además Planeta. Y la hago con José Luis Corral. ¿Sobre? Se llama El trono maldito. Y son los sucesores de Herodes el Grande. Y en medio de toda esa pasión, perfidia, sexo, violencia de una corte helenística judía, aparecen dos personajes que son Juan Bautista y Jesús. E intentan los griegos y romanos y los judíos de arriba cargárselo, se lo cargan. Pero luego la historia nos demuestra cómo cada uno de los que han participado en la muerte de Juan Bautista y Jesús van cayendo uno detrás de otro, como la maldición de la pirámide, y al final la novela acaba con una cosa esperanzadora. En fin, yo no quiero destrozarlo, pero es una novela de acción tremenda, espléndida, yo creo, para aprender cómo era el Israel del siglo I y cómo Jesús y Juan Bautista están metidos dentro de ella. Pues entonces 12 días. Luego tenemos que hablar otra vez. Y el resto ya nos enterarán nuestros lectores, porque habrá cosas de las que tengamos que hablar tú y yo. Vale, fenomenal. Muchísimas gracias, Antonio. Y a ustedes pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días. Muy buenas.